Un viaje por la provincia de Santa Fe en busca de su historia y su cultura. La Vuelta Completa, un programa de cultura de Gobierno de Santa Fe. El viejo casco del actual convento de San Carlos, ubicado en la ciudad de San Lorenzo y levantado por los jesuitas cerca de la desembocadura del río Carcarañá, era a fines del siglo XVIII la única construcción que interrumpía la llanura sobre el margen derecho del Paraná. En 1790, la Orden de los Franciscanos se instaló en el convento, en el que pocos años después se libraría la Batalla de San Lorenzo. Si nos remontamos a 1749, llegó a Buenos Aires el padre Juan Matut, un franciscano que traía ya en mente el propósito de trabajar en la evangelización de los aborígenes de la tierra. Hizo mucho trabajo para convencer a la gente, pero no logró su objetivo. Le vieron pasar 40 años antes que pudiera haber logrado su propósito. Y fue el 1 de enero de 1790 que toma posesión del casco, de la estancia que había sido de los jesuitas. ¿Estaba cerca de acá de San Lorenzo? A unos 12-15 kilómetros de acá. Era un lugar muy derruido ya, abandonado, y entonces se buscó un nuevo lugar. Y la donación que hace el señor Félix Andao de este territorio donde se instalan permite la construcción de un convento nuevo, un edificio nuevo. Ese edificio nuevo hoy le llamamos el claustro antiguo, que es lo que estamos visitando en este momento. Los franciscanos llegan aquí, a este lugar, a habitarlo el 6 de mayo de 1796. Mientras en los alrededores del convento de San Carlos se instalaban los primeros ranchos que formarían con el tiempo el pueblo de San Lorenzo, a fines de 1812, en Buenos Aires, el segundo triunvirato retomaba la ofensiva por la independencia nacional y le encomendaba al general San Martín y a su flamante ejército de granaderos a caballo la defensa de la costa occidental del Paraná. Una flota realista había partido de Montevideo y avanzaba hacia el norte. Supuestamente era un lugar equidistante entre Santa Fe y de lo que venían ya navegando, y venían a buscar víveres, supuestamente. Venían a buscar víveres por la larga travesía que habían tenido, a restituir lo poco que tenían
o bien podían haber venido a atacar. Algunos dicen que querían tomar el convento para convertirlo en Lo- una fortaleza propia. También dicen eso. ¿Qué pensás vos? Yo pienso que ellos venían a buscar víveres. Si no, no hubieran bajado, bajaron la mitad de la tripulación. Bajaron 250 hombres y casi iban 400, casi la mitad. Es decir, si tenían otras ideas hubieran bajado con más armas, bajaron con muy pocos cañones, 40 cañones. Hubieran venido preparados más para atacar. Historiadores, algunos dicen que la idea era formar una fortaleza porque se daban las condiciones del convento, ¿no? Era el único lugar en todo el medio de la llanura. Donde hostigar a las tropas. Un lugar, claro, poder hostigar a las tropas patriotas, un lugar muy visible, porque ustedes imagínense en esto, hace 200 años atrás, era lo único en una inmensa llanura de acá a Buenos Aires, lo único que había era la Villa del Rosario, una pequeña villa. Poquitas casitas y la iglesia, y acá algunos ranchitos alrededor del convento. Después, hacia 1850, cuando este convento toma forma, comienza a conformarse el pueblo recién. Se podría separar en dos contextos para entender al combate de San Lorenzo. Un contexto militar y un contexto político. El contexto militar se podría decir existe desde 1810. El contexto político tiene un giro a partir del 12, de octubre del 12, en el que San Martín también cumple un rol importante. En lo que hace en contexto militar, las incursiones constantes de las flotas realistas por los ríos Paraná y Uruguay tenían que ver con la permanencia en Montevideo de una resistencia o de un gobierno leal a las autoridades de la península, a las que las autoridades de Buenos Aires no reconocían más. Estas autoridades realistas de Montevideo habían sido sitiadas por tierra por ejércitos patriotas, y entonces el único recurso que tenían para oponerse a la fuerza de Buenos Aires y al mismo tiempo para aprovisionarse de los elementos necesarios que ya su propia campaña no les podía dar, era mandando esta flota realista por los ríos. Entonces el propósito de estas incursiones de las flotas realistas, hasta el 14 que cae Montevideo, es por un lado aprovisionarse de lo que les faltaba por el bloqueo, el sitio que tenían por tierra, y por otro lado cortar las líneas de comunicación de estos ejércitos sitiadores patriotas que estaban obstaculizando o que estaban impidiendo esta resistencia realista en Montevideo. San Martín es encargado precisamente de custodiar las costas del oeste del Paraná contra estas flotas realistas. A fines de enero de 1813, San Martín recibe informes de una incursión que se proyectaba desde la isla Martín García. Bueno, lo que sigue ya se conoce. El 3 de febrero, ya desde el 2 de febrero estaban fondeadas en el frente del convento de San Lorenzo las tropas realistas, los barcos, las naves realistas, y San Martín organiza este ataque conjunto de 2 columnas de caballería frente a las 2 columnas de infantería que habían desembarcado de las naves realistas. Lo interesante para pensar en el contexto militar, que era de lo que estábamos hablando, de la relevancia de estos primeros años, de estas primeras intervenciones de San Martín, son menos en su eficacia, en la eficacia del combate mismo, porque no detuvo por mucho tiempo estas incursiones realistas, sino en lo que me estabas diciendo recién, en la manera en que organizó o reorganizó las fuerzas del ejército San Martín. San Martín venía de España con una experiencia militar ya bastante extensa y con un conocimiento del arte militar mucho más fuerte quizá del que se tenía en estas tierras. Entonces, el rol de San Martín en estos primeros años fue disciplinar el ejército, proveerlo de nuevas tácticas, de tácticas más modernas, particularmente en la caballería. Entonces ese sí fue un rol importante que juega San Martín en estos primeros momentos de la revolución. Mientras la escuadra realista remontaba las aguas del Paraná, San Martín y sus 140 granaderos partieron de Buenos Aires y marcharon tras los pasos de la flota española. Los realistas fondearon sus naves frente al convento de San Carlos el 31 de enero de 1813. 2 días después llegaba San Martín con sus tropas, en plena noche y en silencio.
la noche del 2 de febrero llegan alrededor de las 10 de la noche el resto de la tropa. San Martín había llegado antes porque un chasqui le había avisado que ya estaban las tropas fondeadas, entonces se apura la marcha y llega a las 6 de la tarde aproximadamente el convento. El resto de la tropa llega tipo 10 de la noche y entra por el lado oeste del convento, al lado del Pino, estaba el portón principal del convento, no la entrada como ahora, es decir, después, en 1850, cuando se termina la construcción, ahí se hace esta entrada mirando hacia el río Paraná. Las tropas son acomodadas en este inmenso patio tras los muros, quiere decir que los españoles desde el río no veían nada dentro del convento. Esto era una vida solitaria de frailes. San Martín, tipo 2 de la mañana, sube a la torre del convento, una vez que le explica toda la estrategia, su plan a los frailes, sube al lugar más alto del convento, que es la espadaña, una torre, la única que había, y ahí observa todo el movimiento que hacían los españoles por el movimiento de los faroles que se hacían y cómo se comunicaban de un buque a otro. Vuelve a bajar y comunica a las tropas cómo estaba la situación y tipo 4:30, 5 de la mañana vuelve a subir y ahí ve que ya habían bajado y que venían subiendo por el puerto natural que había hacia 8 cuadras más o menos hacia el norte del actual convento, donde había una bajada natural. Supuestamente por allí los frailes pudieron traer todo lo que venía por el río para la construcción del convento. Si ustedes se fijan, las barrancas tienen más de 30 metros de altura, imposible subirlas. Ahí había una bajada natural y San Martín observa cómo vienen formaditos de a 8 cuadras más o menos, y ahí da la orden de ataque. La orden era atacar una vez llegado al lugar, cerrar, rodear a las tropas. Eso lo había aprendido en España de ver las batallas de Napoleón Bonaparte. Los españoles quedaron sorprendidos, nunca se imaginaron, ellos venían acá a buscar frailes, nunca se imaginaron que podía salir los caballos a galope de dos lados, 60 caballos, 60 de cada grupo. Es decir, a ellos los sorprendió en el medio del campo y ahí comienza la batalla. ¿Qué atinan los españoles? Fue muy cortito el tiempo, 5 minutos la primera carga y ahí cae San Martín herido, ¿sí? Una bala de los cañones hiere el caballo porque venía San Martín y cae sobre su pierna. El caballo muere, era imposible sacarle el caballo a San Martín. Se dan cuenta de que era un jefe y empiezan todos a atacarlo. Y ahí surge la figura de Cabral, del soldado Cabral, que se interpone entre una bayoneta que lo iba a herir de muerte y da su vida por la patria. Y ahí asume todo el mando el capitán Bermúdez, que era el que iba al mando de la otra tropa, ¿no? Y San Martín herido así le da todo el mando. Y ahí vuelven a atacar, entonces en la desesperación los españoles comienzan a correr y muchos se desbarrancaron. Mandan un emisario para ver si les podían dar carne y víveres para los otros soldados y para los heridos. Y ahí es cuando San Martín les dice que sí, que bajen. Y baja a Zabala y lo invita a comer a Zabala. ¿Sí? Dice que hubo un fastuoso desayuno con los ricos vinos que preparaban los frailes de acá y que Zabala se quedó maravillado de lo que era el general San Martín y de los granaderos. Él quería conocer a esos hombres que habían dado la vida por su patria. Y dice que Zabala en el parte pone la hospitalidad de San Martín. ¿Cuál es la imagen que queda en los frailes de San Martín? ¿Cómo se transmite esa imagen? Una persona muy humilde. Lo que el padre García lo deja escrito y demás de la humildad de este hombre. ¿Sí? El compartir la mesa, el recoger los heridos junto con los demás frailes, pues los frailes se pusieron a disposición del ejército. Es decir, la humildad sobre todo, y ellos que son franciscanos, uno de sus carismas, la humildad, lo veían muy allegados a ellos. Estos franciscanos son todos españoles, pero los de este convento adhirieron, hay un documento que está ahí expuesto, adhirieron a la primera junta. Aquí, en estas galerías, en estos claustros, en estas celdas, San Martín y sus granaderos se prepararon para la batalla. El convento de San Carlos fue declarado en 1940 Patrimonio Histórico Nacional
y la Orden Franciscana, que continúa aquí su misión, es la que está al frente del Museo Histórico Conventual, que preserva el sitio donde sucedió el histórico combate. Bueno, estamos en la habitación donde el 14 de febrero de 1813 falleció el capitán Bermúdez, luego de sufrir graves heridas en el combate de San Lorenzo. Bueno, él fue internado aquí en el hospital para hacerse las curaciones, pero un poco estaba con una moral muy baja en ese momento, porque él también desde el primer momento se sintió culpable de algunos conflictos, algunos problemas que hubo en el ataque que se realizó a los realistas durante el combate. Eso que dicen que no salió exactamente como San Martín había planeado. Claro, la columna que comandaba Bermúdez se abrió demasiado, que es la columna que salió por el este del convento, y al abrirse demasiado el ataque de los realistas llegó de lleno a la columna de San Martín, provocó toda una confusión donde se cayó San Martín del Caballo y toda la historia que ya conocemos, y entonces esa confusión y ese estado de cosas le provocó a Bermúdez todo un problema interno moral muy grave. Él se sentía culpable de haber provocado esas cuestiones y bueno, estuvo internado aquí en esta habitación, atendido por los frailes durante 10 días, más o menos, y llegó un momento que él se desató el torniquete que evitaba que sufriera hemorragias. Sí, de la pierna. Claro, de la pierna que tenía herida, y bueno, y se dejó morir, y muriendo el 14 de febrero. ¿Cuáles son los momentos más importantes o más significativos que el museo rescata y escenifica y relata? Bueno, por un lado está el tema sanmartiniano, o sea, el paso de San Martín por este convento, está la habitación donde San Martín pernoctó durante los días del combate, que los franciscanos le habilitaron una sala para que él estuviera. Bueno, ahí están los elementos que recuerdan su memoria. Hay elementos también del regimiento de granaderos que también que guarda este museo. Bueno, y después está la historia franciscana. Esta es una casa religiosa que tiene elementos que pertenecen a la liturgia cristiana. Hay una sala dedicada al arte sacro, elementos que han pertenecido a los religiosos durante toda la historia de este convento, instrumentos musicales, imaginería religiosa, pinturas. ¿Qué objetos de San Martín hay aquí en el museo? ¿Él dejó algún objeto cuando pasó por aquí? Objetos que pertenezcan a él de personal, prácticamente no hay. Él no dejó cartas, dejó una carta de agradecimiento que está guardada en el archivo histórico, donde le agradece al guardián haber permitido que él se pueda instalar aquí en el convento. Y bueno, ese es un documento que valoramos y conservamos, digamos, con mucho celo, ¿no? Este edificio tiene varias etapas de construcción. La primera etapa arranca en 1790, que es la donde se encuentra principalmente el museo. Es el ala que está hacia atrás nuestro, cruzando el patio, que tiene toda una galería con arcadas. Bueno, y es de una sola planta. Allí es donde está la habitación donde murió San Martín. Esa es el ala más antigua, que se inaugura en 1796, cuando el 6 de mayo llegan los franciscanos desde San Miguel de Cacaranián a instalarse aquí en San Lorenzo. Así, en ese momento ya estaba toda construida esa ala de planta baja que tiene techo de palma, de tetería de palma con tejuela, y estaba ya comenzada la construcción de esta ala donde estamos nosotros ahora, que ya es otro tipo de construcción, que tiene paredes más anchas y bóvedas de cañón corrido. Las paredes llegan en algunos sectores hasta 1 metro de ancho. Bueno, y todas hechas en mampostería de ladrillo común con adobe. Esa construcción se